Hermanos, tengan todos una muy buena tarde. El poder un día más compartir la enseñanza de la Escritura traiga regocijo a nuestro espíritu. Console Dios si alguno está en aflicción, si alguno está pasando por pruebas y dificultades. El eterno Dios que nos da a través de Cristo a saber que Cristo, el Señor, ciertamente, Él también a nosotros nos consuela, nos conforta y está expresado, ciertamente, porque el único descanso para el alma lo da Jesús, cuando motiva, incentiva también a los judíos, diciéndole: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. En verdad que no estamos exentos de pruebas ni de dificultades, pero que el Señor haya de confortar, fortalecer su razón de ser como hijo de Dios. Y doy inicio en esta tarde a nuestro momento que creo que todos esperamos y deseamos, que es la enseñanza, la palabra de nuestro Dios. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Hoy domingo teníamos en la mañana un sol grato, pero pasada las 3 de la tarde el sol como que parece que quiso retirarse antes. Bueno, es la voluntad de Dios, no podemos ir contra esa voluntad, pero le deseo bendiciones hoy domingo 3 de mayo, mire, 3 de mayo, cómo pasa el tiempo. Ya van a ser 2 meses que no podemos estar congregados, pero quiero probar, a ver, mire, me voy a tomar unos momentos. Quiero dar gracias a Dios. La dedicación para la obra de Dios. Siempre tenemos, por cortesía, tenemos que darle la preferencia a las damas, a las hermanas. Veíamos el día de ayer un trabajo muy hermoso que realizó nuestra hermana, que por mucho tiempo está trabajando con los niños, me refiero a mi hermana Michelle, un trabajo con mucha dedicación. Y esto me hace recordar, en verdad, que importante es que también nuestros niños sean también insertos en la adoración a Dios. Bendiga al Señor Dios a nuestra hermana Michelle. Ahora me voy a dirigir a los hermanos, a mi hermano Camilo, que él también hace algunos días, también acompañado por ahí de nuestro hermano Eliezer. Ellos también hicieron un trabajo muy hermoso con cánticos de adoración a nuestro Dios, y eso llena mi espíritu y mi alma, porque me puedo dar cuenta que mi trabajo en el Señor no ha sido en vano. Mis hermanos, ellos están también junto a mi persona, tratando de una u otra forma de tener a los nuestros insertos en lo que es más hermoso y importante para nosotros, que es la adoración al único y Dios santo y verdadero. Así que saludos y agradecimiento a todos, porque ahí insertaron algunos de los nuestros, faltaron algunos, se entiende, por tiempo o distancia, pero lo importante, lo que se ha realizado, y lo agradezco en el nombre del Señor, y siga Dios también dando aún más esa capacidad de ser creativo. Yo me alegro por los creativos, esos que nunca están quietos de hacer algo y en bien de la obra del Señor. Así que bendiciones para mi hermana Michelle, bendiciones para mi hermano Camilo y nuestro hermano también Eliezer, que entiendo seguirán trabajando para el Señor. Ahora voy a orar al Señor. Amado Dios, Padre de toda misericordia, Señor, este es un momento muy importante para todos nosotros, porque tenemos su palabra que siempre traerá, mi Señor Dios, fortaleza, consuelo, y por cierto que para nosotros tan importante es toda vez su enseñanza y su palabra. Señor Dios, abra nuestro entendimiento, que la palabra sea, Dios mío,
con esa gracia que viene del cielo. Y aún más quiero recordar, mi Señor Dios, que toda palabra debe ser sazonada desde lo alto. Dios eterno, bendícenos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestros hermanos también alabarán al Señor con una alabanza que ellos ya también están preparados para alabar al Señor, y el motivo también de ello es de exaltar el nombre del Señor. La alabanza tiene también un nombre, se llama Razones para alabarte. Dios bendiga a nuestros hermanos. Deseo de adorarte y miles de razones para alabarte, porque para alabarte hacen falta más conmigo que los de mis ojos cielos, más piedad que castigo, más perdón que condena, más consuelo que dolor, razones para dar al que vienes al fundir nuevos aires de esperanza que le dan un respiro a mi alma por tan bella salvación que sustenta mi vida en cuidar el mañana de mis días. Me sobran razones para alabarte, por actuar en mi favor, omitiendo mis errores, olvidar mi pasado sin rencores, porque en ti gigante soy y a la vez insuficiente. En la ciencia de tu mente me sobran razones para alabarte, porque para alabarte hacen falta más motivos que los de mis ojos.
Razones hay muchas. No estamos nosotros enseñados en de predicar los signos, predicar la palabra, pero creo que es un hermoso cometido, ¿no? De recordar de que hay muchas razones de alabar al Señor. Y porque Él es bueno, es maravilloso con todos nosotros. Hermanos, la palabra de nuestro Dios para nuestra reflexión el día de esta tarde está en el capítulo 20 del libro de Mateo. Leeré desde el versículo 8 hasta el versículo 16. En el nombre del Señor Jesucristo. Leo, dice así. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora y lo han hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga al calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Añada Dios bendición a esta lectura bíblica y la gracia de Dios sea con todos nosotros. Hemos tenido siempre las enseñanzas que son importantes cuando estamos en el culto, cuando están ustedes en sus lugares, de estar clamando. Bueno, usted estará en su casa y esté clamando para que la palabra del Señor también sea motivo de bendición. Quiero, a través de la palabra de Dios, hacer recordar algo muy importante que tiene relación al tiempo de la iglesia. Definirlo, a la verdad, en lo que ha de significar para nosotros la palabra era. Se define como un punto de una determinada cronología. Se puede definir ciertamente como un periodo en la historia. Puede ser de una civilización o de una sociedad que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con un suceso importante o notable. ¿Por qué hablo acerca de la palabra era? Porque a través de la palabra de Dios vivimos nosotros un nuevo tiempo, un tiempo en el cual quiero dar a recordar, simplemente recordar, que lo expresa Juan, algo que está tan relacionado a lo que es la palabra era, este nuevo tiempo, donde él hace mención de que la ley y los profetas fueron hasta Juan, y de ahí viene nuevamente un momento importantísimo donde viene Dios en busca y en rescate del pecador. Vale decir, mire, esto hay que evaluarlo muy bien, porque es Dios buscando al pecador. Y quiero recordarlo. Juan, él hace mención de una instancia en que Jesús le dice a los judíos que ellos no le habían buscado, ellos no habían ido a donde él,
sino que ciertamente el Señor fue tras su pueblo, tras lo suyo, para manifestarle un nuevo tiempo. Y en este nuevo tiempo está basado lo que tiene una relación muy directa en cuanto yo quiero considerar al respecto a lo que es la vocación. Porque puedo hablar de vocación o puedo hablar de profesión. La vocación está muy centrada ciertamente a ese llamado o inspiración en que una persona siente procedente de parte de Dios, y está basado ciertamente para llevar una forma de vida, especialmente del carácter nuestro, que no es un carácter religioso, sino que es un carácter que nos lleva a saber y a conocer la doctrina del Señor. Es así también en que cuando hablamos de vocación, es la inclinación o interés que siente una persona en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o de trabajo. La vocación es también en la inclinación a cualquier estado o profesión, ya lo hacía mención. El término proviene del latín vocatio. Para nosotros los creyentes, la inspiración con que Dios llama a alguien ciertamente a ser parte de este estado espiritual, porque es el concepto también que se utiliza como sinónimo de llamamiento o convocación. Y es lo que el Señor nos lleva en esta tarde a complementar ciertamente a lo que es el llamamiento o vocación. Aquí, cuando ya he leído estos versículos, quiero recordar que aquí se alude a Cristo, quien es el dueño de casa, el que sale a contratar. Y a medida que en el Señor nosotros escudriñamos la Escritura y vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar en que el Señor Dios tiene tantas formas de enseñarnos, de dejarnos a nosotros su razón de haber venido el Señor a buscar al pecador. Y lo viene a buscar al pecador no para juzgarlo, sino que lo viene a buscar para que sea parte integral en su voluntad. Es así en que este capítulo 20, que yo he leído algunos versículos, aquí se alude a Cristo, quien es el dueño de casa. Aquí la mañana significa a las 6 de la mañana y denota la primera parte de la iglesia de Cristo, en que Él vino a llamar a sus discípulos. Cuando hablamos de las 6 de la mañana, tiene como la primera parte del Señor, donde Él viene a llamar a sus discípulos para darles a ellos también instrucciones, para que a posterior sean parte importante en la labor El Dios hombre no puede estar en todos los momentos como Dios hombre, y necesita el Señor Dios a través de Cristo educar, enseñar, para que puedan luego estos discípulos que a posterior pasan a ser los apóstoles y que reciben una instrucción. Y quiero recordar lo que pasa con Pablo. Estamos tratando parte del libro de Gálatas y recordamos que el Señor le declara en forma ciertamente como hablar de persona a persona. Así recibió Pablo el Evangelio, y los 12 varones reciben también el Evangelio de parte directa del Señor. Cuando ellos ya han sido
preparado, que es la mañana. Cuando estamos hablando de las 6 de la mañana, estamos hablando que el Señor comienza su ministerio y comienza llamando a estos discípulos. ¿A qué? A que entraran a su reino. La viña es el reino. El versículo 2 se refiere al contrato que el Señor hizo en el capítulo 19, versículos 27 en adelante. Hay algo muy importante que yo quiero ciertamente tratar en esta tarde, que el Espíritu de Dios, hermano, nos lleva a esta instancia maravillosa. Dice así, la palabra del Señor. Aquí está Pedro con un diálogo con el Señor. Y dice textualmente, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo, que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Entonces, cuando yo leo estos versículos, nos lleva a la reflexión importante, porque aquí hay un contrato que hizo el Señor. El contrato está aquí estipulado. Ciertamente, mire, y todo tiene una razón. La razón, y quiero recordar, cuando el Señor Jesús enseñó también que todo aquel que ponía la mano en el arado, pero que se volvía en su vista hacia atrás, no era también digno, no iba a ser parte, ciertamente, de su obra y de su ministerio, ciertamente. Ahora, el Señor Jesús está enseñando, y es el diálogo que el Señor sostiene con Pedro. Esto nos lleva a analizar lo siguiente, lo que es la palabra costo. Todo tiene un costo. En primer principio, estamos hablando de las 6 de la mañana, es el trato o contrato que Dios está haciendo primeramente. Por eso, en las 6 de la mañana son los discípulos, pero ahora el Señor le tiene que decir. Y esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Por cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. A la verdad que esto debemos centrarlo en lo siguiente. No significaba que Jesús le estaba diciendo, ustedes vayan y dejen a su familia. Vale a decir, cuando esto les iban a hacer de impedimento para que ellos no fueran parte integral dentro del ministerio del Señor, es como que el Señor dice, yo los faculto. Yo los autorizo. ¿Por qué razón? Porque era importante. El Señor está llamando para que sean parte de su reino. Pero tiene un costo. Y para nosotros todo tiene un costo. Nuestra existencia, nuestra forma de ser como hijos de Dios también tiene un costo. Y a veces no voy a hablar de que debemos dejar nosotros, en este caso, alguna familia, ¿de acuerdo? Pero yo debo entender lo siguiente, en que debemos dejar muchas veces lo que nos impide para verdaderamente ser ese hijo de Dios que Dios desea y Dios anhela. Entonces, ¿qué debo dejar yo? ¿Cuál es hoy mi condición? ¿Cuál es mi actitud? He hablado acerca de vocación. He hablado acerca de lo que es el ministerio. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que quiere el Señor? Quiere de nosotros que pueda haber vocación, que amemos la obra de Dios. Hoy no podemos llevar la palabra de Dios como lo hacíamos nosotros, llevando públicamente. Pero si yo traigo a mi memoria, el Señor Jesús enseña al respecto y da la gloria a Dios el Padre. El Padre no deja de trabajar, el Hijo no deja de trabajar. Entonces dice, hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. Es lo que nosotros tenemos que hacer y me alegro. Ya hace un momento yo di gracias por un trabajo.
un trabajo que hicieron nuestros hermanos, nos están integrando a nosotros. Y si usted no se quiere integrar, quiere decir a la verdad que no tiene esa vocación, no tiene lo que Dios desea y anhela de su vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere integrarlo de una, de otra forma. ¿Para qué? Para que seamos ciertamente y podamos mantener nuestro tiempo ocupado en las cosas de Dios. Si dice la Escritura y lo dice la palabra de Dios, dice que cada día tiene su afán, pero no nos afanemos. Y ha sido mi reflexión, mi meditación. Está centrada en lo siguiente. ¿Cuál es una de las restricciones que hoy tenemos? Quedarnos en casa. ¿Por qué? Por la situación que vivimos. Pero iglesia, no haya de pasar este tiempo y se quede en tu mente centrado en tu pensamiento en que tienes que quedarte en casa. No, llegará el momento en que ya no vas a tener que quedarte en tu casa. Tendrás que venir a la casa de Dios. Y quiero recordar, qué importante, cuando el Señor llega a nuestra casa, y el Señor ya llegó a tu casa cuando te trajo el Evangelio. Quiero recordar un momento tan importante de un hombre pequeño llamado Zaqueo. Él ha oído hablar de las obras del Señor y por su estatura, dice la Escritura, dice que él se sube a un árbol y que cuando Jesús va pasando por el lugar le está diciendo, ven, desciende. ¿Por qué razón? Porque el Señor quería morar en su casa. Y eso es lo importante. El Señor Jesús nos contrató, nos llamó, y el Señor no solo quiere y desea que nosotros seamos su templo, como Pablo lo expresa. Hoy somos el templo de Dios. Mora el Señor en nosotros y Dios también quiere morar en nuestra casa. El Señor quiere morar en nuestra familia. Y es importante entonces que cuando este tiempo haya de pasar, este tiempo ya no exista, no te vayas a acostumbrar. Porque la verdad, ciertamente, muchas veces somos más de costumbre que de devoción. A veces somos más de costumbre que de adoración. A veces somos más de costumbre el de buscar a Dios y expresar nuestra gratitud con Él. Por eso yo te insto y te motivo. No te hayas de quedar en tu casa. Cristo Jesús te necesita, ¿para qué? Te ha llamado, te ha contratado, ¿entiende? Estás contratado. Cuando nosotros, en lo que se refiere a lo secular, cuando una persona es contratada, tiene que desarrollar un determinado oficio. Y quiero hacer recordar algo importante. Nunca se le ha pagado a nadie antes de terminar su labor. El pago ya viene y Dios es justo, que luego te lo voy a confirmar en el capítulo 9 de Romanos. Hay una confirmación al respecto. Porque Dios es justo, iglesia, Dios es justo. Y alabado sea el nombre del Señor. Es así que dice la Escritura y dice la palabra al respecto. Y que esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos quiere asistirnos. Dios nos ha contratado. Dios es el que nos ha llamado. Y nos ha llamado ciertamente. ¿Para qué? Para que demos nosotros en este tiempo, aún así, podamos de una u otra forma llevar el mensaje, llevar la palabra de Dios. Quiero recordar, en el primer tiempo, en el primer siglo, donde estaban insertos en las catatumbas, donde los hombres tenían que ocultarse, pero tenían la vocación y salían y llevaban el mensaje, llevaban la palabra. Hoy nosotros no podemos llevarla de persona a persona, pero podemos a través de lo que hoy tenemos, estos medios, a otros darle a entender y a conocer, porque todavía hay tiempo, todavía está el tiempo en que el Señor Dios quiere contratar. Quiero reiterar nuevamente, ciertamente, a lo que el Señor Jesús ya en el capítulo 19 le está diciendo a Pedro lo que era la razón de que ellos debían ciertamente desistirse como contratado. Si había algún impedimento, la verdad, había que mirarlo a Él por sobre todas las cosas. En el versículo 3 nos recuerda el tiempo hebreo, eran las 9 de la mañana, lo cual denota la segunda parte de la era de la iglesia.
Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. La segunda parte comienza a la verdad. La primera parte es el llamado. La segunda parte de la era de la iglesia está ciertamente cuando están saliendo de Jerusalén, están llevando el mensaje, están llevando la palabra del Señor. Y vamos a recordar a través de la Escritura, el versículo 7 es muy significativo. ¿Por qué razón? Porque fuera del reino de Dios, ningún ser humano es empleado por Dios. Incluso cerca del fin de la era de la iglesia, el Señor seguirá llamando. El versículo 8. Que son las 6 de la tarde, lo cual denota el fin de la era de la iglesia. Viene el fin de la era de la iglesia. Viene el tiempo, ciertamente, donde esto se va a definir la razón en que el Señor llama. El Señor nos ha escogido para ser parte importante dentro de su obra. Pero la verdad, ¿cuántos años llevamos en el Señor? He desarrollado la labor, he desarrollado los dones que el Señor Dios me ha otorgado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? Más la gracia de Dios sea con todos nosotros. Y quiero recordar algo importante, es como la cronología. Ahora, la cronología del llamado. Los hombres a las 6 de la mañana recibieron exactamente lo que ellos habían merecido, pero tenían celo porque los otros habían recibido la misma paga por trabajar unas horas. Muchos de nosotros habremos de admitir que nos parece poco justo, pero solo demuestra que en el reino de los cielos hemos de aceptar una forma totalmente distinta de pensar. Hemos de abandonar nuestro espíritu codicioso y competitivo y pensar como el Señor. Habrá sorpresa en la cuestión de la recompensa. Algunos creían que serían primero, serían últimos, porque su servicio fue inspirado en el orgullo y en la ambición egoísta. Otros han servido ciertamente por amor y gratitud y recibieron gran honra. Eso es lo que desea Dios de cada uno de nosotros, en que sirvamos a Dios por amor, por gratitud, y en el Señor recibiremos una mayor honra. Vale decir, no podemos nosotros en que nuestro servicio haya de ser inspirado en el orgullo y en la ambición egoísta. Dios tenga misericordia. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos servir a Dios por amor y por gratitud y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas espirituales. Y tengo que también recordar acerca de lo que fue el sentimiento, el espíritu que reinaba ciertamente y lo sigue reinando, porque esta parábola también estuvo dirigida a quienes se sentían superiores en cuanto a la alcurnia o posición económica, a los que se sentían superiores porque habían invertido mucho tiempo con Cristo. Alabado y glorificado sea el Señor. Yo creo que más tiempo nosotros en el Señor estamos en cuanto a lo que es nuestra disposición. Yo creo que al mismo tiempo con Cristo habrá... más tiempo invertimos en Cristo, mejor tenemos que ser. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener más tiempo de enseñanza, tendremos más tiempo de desistirnos de algunos pecados, tendremos el tiempo ciertamente de hacer la voluntad del Señor. Pero debemos entender ciertamente en que nosotros, en la gracia del Señor, tenemos que tener una reformación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Vale decir, ninguno de nosotros debe competir quién lo hace mejor. Aquí no estamos en la competencia de los llamados. No estamos en la competencia en el que quiere sobresalir. La razón, porque nosotros hemos sido llamados por el Dios que conoce nuestro corazón, que conoce la intención de nuestro corazón. Y aún más, si usted en el Espíritu, en la gracia del Señor, desea lo mejor para Dios, Dios le bendiga y Dios le honre en grande manera, pero no trabajamos y no lo queremos todo estar en primera instancia, primer motivo, ciertamente para que digan alabanza a los hombres de nosotros. Nosotros no tenemos que recibir alabanza de los hombres, no podemos nosotros mal acostumbrarnos en que nos digan, oh, usted lo hace bien, usted lo hace excelente, no hay como usted es
la persona indicada, oh, qué bien lo hizo el ministro. No, todo lo que hacemos no es para nuestra jactancia, es para el engrandecimiento del reino. Por eso el Señor nos llamó, y quiero esto estipularlo de la siguiente forma. Una tremenda empresa puede existir y esa empresa va a necesitar personas capacitadas en el orden que se necesita para que esa empresa ciertamente pueda entrar en un mercado competitivo. El Evangelio no es entrar en un mercado competitivo. El Evangelio es para entrar donde vienen los humildes, y lo dice la Escritura. Bienaventurados ciertamente son los de humilde corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros no podemos competir entre nosotros, que lo hago mejor, que lo hago acá. No, Dios nos dé un espíritu de entender que todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Ahora que Dios... Y esto es importantísimo, que Dios nos haya llamado, que Dios nos haya considerado. Y quiero hacerle recordar a usted algo importantísimo. ¿Por qué razón? Porque nuestros nombres están insertos en la gracia de Dios, en el libro de la vida del Cordero, desde el momento en que nuestra vocación, en que dispusimos de nuestro tiempo para Dios. Dios nos ha bendecido no para ser mejores, no, y reitero, y no para competir con otros. Dios nos ha llamado, ¿por qué razón? Porque dentro del templo, dentro de la casa de Dios, quiero tomar lo que Pablo enseñó a los romanos, cuando él tomó ciertamente el cuerpo físico, y en el cuerpo físico, ¿no es cierto?, está todo tan bien inserto, está todo tan bien por Dios ordenado, en que ninguna parte del cuerpo está de más. Todo el cuerpo necesita. No es todo ojo, no es todo oído, no es todo pie. Todo está tan bien formado, está tan bien creado, que ciertamente es así. ¿Qué necesita Dios en los contratados? Ese es el dueño. Es el que contrata. Entonces aquí, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber sujeción, tiene que haber ciertamente un ordenamiento, siempre tiene que haber una cabeza. Y cuando se sujeta a esa cabeza, todo va en orden, todo va para bien, todo va para provecho. Aquí no tenemos que desestimarnos el uno al otro. Todos estamos poniendo en alto la bandera del Señor. El que puso la mano primero, el que está al medio o el que está al último, está levantando la bandera del Evangelio, y estamos diciendo que Dios aún sigue llamando, Dios aún sigue ciertamente Él tratando con el pecador. Es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué título teníamos? ¿Qué podíamos decir? Esto es para que el Señor reconozca de mi vida. No, es un error. ¿Qué dice la Escritura? Quizás de pronto la palabra de Dios como que decimos, mire, pero ¿cómo Dios nos puede tratar de esta forma? Que dice Pablo a los Corintios. ¿Qué escogió Dios? No escogió lo mejor, escogió lo desechado. Y Dios nos ha puesto en altura. Ahora, el que trabajó más o el que trabajó menos, Dios es justo. Y voy a ir de nuevo, hace un momento hacía mención, porque vaya que es justo Dios. Lo dice Romanos capítulo 9, dice textualmente, versículos 14, 15, me voy a pasar al 20, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y reitera: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios es justo. Dios es justo, y Dios dará a cada uno de acuerdo a lo trabajado. De acuerdo, ¿por qué razón? Porque cuando digo de acuerdo a lo trabajado, porque a la verdad esto es importantísimo, esto es glorioso, esto es maravilloso. Vamos a ir a la presencia de Dios, estaremos en la presencia de Dios. Y cuando el Señor dio, ciertamente, y permita al Señor y alabado sea Dios por ello, en que nosotros no estamos trabajando en el Señor, no nos esforzamos más para recibir mayor honra y gloria. No, Dios va, Él en su
en su potestad, Él va a reconocer nuestra labor, Él va a reconocer nuestro trabajo, porque quiero recordar que en el Señor no hay ningún trabajo en vano. No hay ningún trabajo en vano. Todo es reconocido. Dios bendiga al portero, Dios bendiga al que toma la ofrenda, Dios bendiga al que coordina. O sea, todo tiene un orden, pero todos tenemos que estar sujetos a Dios. Hemos sido contratados para trabajar al Señor. Y eso es importantísimo. Y reitero, porque el Señor Dios es justo. Es justo. Y en su justicia, quiero reiterar los versos leídos de la palabra del Señor. Él llamó a todos para contratar y dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta el primero. Hermano, veamos el término denario y veámoslo, y es igual a lo que es la salvación. Sin igual, salvación. El Señor pagará con salvación al que empezó en la mañana y pagará con salvación al que llamó a última hora, cuando ya, es decir, a la hora 11, es decir, a las 5 de la tarde, ya se terminaba la labor, de 5 a 6 era la última hora. Y recuerde, yo hice yo un análisis, que el versículo 8, a las 6 de la tarde, lo cual denota el fin de la era de la iglesia. Nosotros estamos viviendo lo que es el versículo 8, quiero leerlo. Bendito, dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Que aquí se cumplió el versículo 8, las 6 de la tarde, lo cual denota el fin de la hora de la iglesia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Va a decir que en el tiempo de la era de la iglesia, el Señor Dios nos insertó a nosotros. Y la gloria sea para Dios. Quiero nuevamente hacer recordar en cuanto a la palabra era, que se define como un punto de una determinada cronología. Se puede definir como un periodo en la historia de una civilización o de una sociedad que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con un suceso importante o notable, que es precisamente a lo que el Señor nos ha llamado. Somos parte de esta era, no de la nueva era. No malinterprete, era, porque la nueva era se pierde todo el conocimiento y toda la doctrina, porque entra en la filosofía y los conocimientos de los hombres. Nosotros somos parte de la era de la gracia, de la misericordia de parte de Dios, y alabado sea Dios. Iglesia, de glorias a Dios. Siéntase en la presencia del Señor Dios bendecido. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos llamó y somos parte casi ya del último tiempo del llamado. ¿Por qué razón? Estamos viviendo prácticamente el tiempo de 5 a 6 de la tarde. Iglesia, con Cristo comenzó a las 6 de la mañana. Y estamos viviendo la hora de 5 a 6 de la tarde. Vale decir, ya Cristo viene para pagar y recompensar todo lo que tú has hecho, y que tú recibirás del Señor Dios misericordia, gracia y galardón. Así que sea de bendición esta palabra. Recuerda, estamos viviendo ya de la hora de 5 a 6. Y recibiremos en el Señor lo que Él tiene ya para nosotros, ya designado, y que sea de bendición para nuestras vidas. Alabo, bendigo y glorifico al Señor en esta tarde, y deseando que el Señor en su misericordia, reitero, bendiga cada hogar, cada familia. No dejemos de orar los unos por los otros. De pronto por ahí puede surgir algún temor por lo que vivimos. Es natural, somos personas, pero Dios obre misericordia. Quiero decir, Dios bendiga tu casa, iglesia. Dios bendiga tu casa. Jesús, así como entró al hogar de Zaqueo y él quiso esposar, quiso morar, el Señor esté en tu casa, y lo que te pase, Dios te va a guardar en tu casa, porque el Señor de tu casa en esta tarde te está diciendo: yo te he llamado no para condenarte,
no para juzgarte, te he llamado para librarte y para que tú sepas que yo soy tu Dios y te he contratado y te voy a pagar de acuerdo a lo que tú has hecho en bien de mi obra. Así que sigue trabajando y espera en la misericordia de Dios Altísimo. Voy a orar por la palabra y Dios sea muy glorificado. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por esta tarde que nos permite, Señor Dios, estar en tu presencia. Tu palabra siempre va a ser de bendición. Ruego, mi Señor, por los hogares de nuestros hermanos, me permites estar en el templo acompañado de nuestros hermanos para llevar también esta palabra. Bendiga usted, Señor, también a este colaborador y bendiga ese espíritu que tiene de nobleza para su obra. Mi Señor, danos ahora tu bendición. Dios mío, a esta tu palabra, a este momento de reflexión, se lo ruego por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a cantar al Señor, pues Dios bendiga a nuestros hermanos y se me hace recordar. Bueno, el himno es la alabanza Compañero Fiel, pero quiero hacer recordar que en días pasados yo hice mención que ya estamos en el tiempo de la primicia. Acuérdese usted para compartir la misericordia de Dios. Ayer sábado, tarde-noche, fueron 2 hermanas ya a dejarnos las primicias y lo digo con el buen espíritu. En el buen espíritu. Una de las hermanas también me dice: mi pastor, traigo esta colaboración. O sea, me dice, es mi ofrenda. Dios, y estoy ante el Espíritu Santo. Digo, ¿verdad? La hermana, ella también va a ver este programa. Digo programa porque no digo predicación. Va a ver y yo agradezco ese espíritu de quien lleva una ofrenda para ayudarnos. Dios le bendiga y nos vemos, por cierto, en la presencia del Señor, siempre alabando y glorificando su nombre. El Señor sea con todos ustedes. Me despido, pero al despedirme quiero rogar la bendición, porque me pongo a conversar y no le pido la bendición, solamente oré. Así que voy a pedir al Señor la bendición. Amado Dios, Padre eterno, creo que falta algo sublime en nuestras vidas. Si tu bendición no nos acompaña, dirígenos, Señor Dios. Vamos a dar inicio a una nueva semana. Son nuevas las actividades. Ruego, Señor, ha sido mi oración, Dios mío, para que en todo tú seas con nosotros y así sea por siempre. Tu bendición nos acompañe por Cristo, yo lo ruego. Amén. Y amén. Bendiciones, saludos, cariños a todos. Besitos. Besitos por teléfono. Chao, bendiciones. Dios les guarde.